Me parece que si en 10 años seguimos manteniendo la capacidad de poder ser fieles a lo que nosotros experimentamos internamente y actuar en consecuencia, creo que vamos a haber salvado gran parte de la especie, porque a medida que nos vayamos adormeciendo en ese sentido, nos vamos distanciando también de ese rol que cumplimos como especie, de censar a la Tierra a través de nosotros. Nosotros cumplimos ese rol en este momento. La Tierra se ve a sí misma a través de nuestros ojos. Bienvenido Martín Bunge a este espacio de Orilla Futuro, a esta orilla de la conversación. Eres facilitador, eres generador, propiciador de espacios de aprendizaje y espacios de aprendizaje donde la conversación es un eje fundamental. Como este es un espacio de conversaciones sobre cómo llegamos al presente, sobre cómo imaginamos el futuro, me gustaría que nos ayudes a sentar las bases de esta conversación, porque uno de nuestros objetivos es la gimnasia de la conversación. Bueno, bienvenido. Primero, gracias por la invitación. Como invitación, tal vez podría decir que sería bueno tener en cuenta todo lo que sucedió antes y todo lo que fue necesario para que vos y yo estemos sentados acá y honrar eso. Y al mismo tiempo aceptar que estamos acá enteros para esto y que todo lo que surja de ese lugar. Nos va a permitir quizás que lo que suceda en este rato que estemos juntos honre el pasado y nos tenga firmes en el presente. Honrar el pasado significa aceptar que hemos salido y que estamos aún en un periodo de gran desafío para la humanidad, pero gran desafío para nuestra psicología, para las historias que creíamos que teníamos. Hablo de la pandemia, pero también hablo de todas las dinámicas de la pandemia, de todo lo que movió la pandemia. Y me interesaría si puedes contarnos en esta orilla cómo llegas vitalmente, en qué momento vital está Martín Bunge tras este tiempo. Sé que tuve un tiempo en donde no estuve bien, en donde transité sombras de intentar hacer sentido de lo que estaba pasando, de intentar hacer sentido cuál era mi rol en todo eso que estaba pasando. De hecho derivó en decidir movernos a la Patagonia un tiempo para poder estar tranquilos con la familia. Y ahora en este momento siento una reversión de eso, siento que algo se procesó internamente y que hoy tengo una claridad que hace unos meses atrás no tenía acerca de dónde estoy, para qué puedo ser útil en estos tiempos, para qué cosas no soy útil. Y de alguna manera siento que se va como afilando la pala, ¿no? Esta cosa de sentir que estoy como cada vez más cerca de estar con claridad de para qué puedo ser útil en estos tiempos que no son fáciles, no son sencillos. Cuando ocurren esas primeras olas de la pandemia, pero también esas primeras olas de la conciencia de la mortalidad, te vas a la Patagonia, un poco tocas el suelo, tocas la raíz. ¿Qué es lo primero que percibes que duele en ese instante? ¿Cuáles fueron esos dolores que en realidad nos estaban hablando de lo vivos que estábamos? ¿Qué aparece allí y cómo empieza ese proceso? Lo primero que me apareció fue la distancia, la sensación de distancia con las personas, la virtualidad, el no poder tocar, sentir, experimentar esto, el espacio que sucede cuando nos encontramos. Mi trabajo tiene mucho que ver con tener muy en cuenta el espacio físico y el espacio simbólico que se crea en una conversación. Son todos elementos que se van integrando en la construcción de una facilitación.
y el no poder hacerlo de manera presencial me empezó a cuestionar fuertemente si iba a poder ser o iba a poder hacer o lograr las cosas que quería lograr. Entonces creo que el primer dolor fue el de sentir esa separación con las personas con las que quería estar y trabajar. Eso fue lo primero. Y creo, por otro lado, de que hay algo en la pérdida de la sutileza, de la digitalización, que después, durante un tiempo, después de ciertas luchas, también descubrí muchas bondades. He podido trabajar con personas en todo el mundo con quienes no hubiese sido posible, y quizás se levantaron algunas barreras también de poder generar esos espacios virtuales. Pero sé que hay algo en la presencialidad y en el percibir a la otra persona en el lugar al mismo tiempo que me generó un fuerte distanciamiento, incluso con mi propia práctica, que se basa en esto. Hay un teórico, un académico que admiramos profundamente, Otto Scharmer, que habla precisamente de la mente, el corazón y las manos. Y si pudiéramos hacer una metáfora con tu vida profesional, has estado en territorios de la mente, has estado en territorios del corazón, has estado en territorios de las manos. Me gustaría que nos compartieras un poco de esos territorios, pero sobre todo de ese hilo conductor que nos sirve para conectar maneras de conocer el mundo y de participar del mundo, que normalmente lo vemos como orillas separadas. Claro. Sí. Dijiste, has estado en territorios de la mente, y me quise llevar las manos como a la cabeza, ¿no? Uno asocia generalmente que uno estudia las cosas con la mente, y es verdad. Me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta seguir hilos de pensamiento de personas que citan a otros y ese tipo de cosas, porque está en mi naturaleza. Y al mismo tiempo tengo una sensación de que eso necesito llevarlo al territorio de la práctica o de lo que yo hago. Entonces siempre veo una relación en ese hilo conductor entre investigar sobre ciertas cosas y cómo eso después aterriza en mi forma de trabajar. Y te diría que hace unos 15 años más o menos, que venía quizás con una formación más dura de las ciencias económicas y muy interesado en las organizaciones, sobre todo en el aspecto humano de las organizaciones, pero no venía trabajando en eso, sino más en el ámbito de las ventas y eso. Intento responder una vieja pregunta que era, bueno, ¿qué es esto que las personas se encuentren en un contexto de colaborar y de trabajar juntos? Y ahí empecé a estudiar ciencias sociales, que me llevó a leer un montón, desde una mirada bastante estricta de la academia, donde encontré, por ejemplo, a Otto y a otros autores que de alguna manera venían trayendo también otras miradas respecto a la comprensión de las organizaciones, y al mismo tiempo estaba formándome con una mirada muy artística, muy centrada en el ser humano, muy centrada en la experimentación de nuestra práctica, y que eso fue como construyéndose de la mano, con una construcción más teórica y al mismo tiempo una construcción práctica de cómo trabajar con procesos dentro de las organizaciones, cómo trabajar con el despertar de ciertas cualidades del ser humano que creo que están adormecidas y que estamos haciendo el trabajo para volver a atraer en estos contextos, y que para mí ahí hay una búsqueda. Entonces, en ese hilo conductor creo que siempre ha habido como una búsqueda de entender otras miradas del mundo e integrarlas a mi propia mirada, y al mismo tiempo como eso llevarlo al contexto del trabajo con las personas, con los contextos organizacionales. Y en el plano del sentir creo que lo que he descubierto es que en esa experimentación hay algo que descubro de mí, acerca de mi persona, de mi viaje personal. Entonces creo que al trabajar en esos dos terrenos al mismo tiempo empiezan a aparecer preguntas sobre quién soy, qué trabajo tengo para hacer, lugares donde me considero más útil o más habilitado y lugares donde no tanto.
pero a partir de reconocer que eso vive dentro mío, a partir de mi sentir, y que responde a una pregunta profunda mía, de quién soy. Hablas del conocimiento participativo, participatorio, algunos autores lo llaman como una forma de reconocer que no solamente, bueno, que la mente está en el cuerpo y que en esa relación con otras, otros, pero también con la naturaleza, estamos todo el tiempo en un proceso cognitivo. Y estamos embebidos en unas situaciones sociológicas complejas. Y el dolor es parte de esta situación. Digamos, es una emoción predominante. Hablábamos fuera de cámaras de la furia también, de la apatía también. ¿Cómo pones estos sentimientos que nos advierten de esta metacrisis, de esta idea del colapso? ¿Cómo pones estos sentimientos en estos ejercicios de participación, en estos ejercicios de aprendizaje? ¿Y cómo te pones tú también en estas condiciones? Hay un autor que a mí que me ha acompañado durante muchos de estos años, que es Goethe, que veo que empieza a aparecer en muchos lugares en donde se comienza a hablar sobre la integración, sobre el holismo, digamos, esta mirada del ser humano integrado y esta mirada del ser humano como parte de un todo, y que quizás responde a esa pregunta de separación que decía antes, ¿no? Esa separación de nosotros con la tierra, de nosotros con los demás y de nosotros con nosotros mismos, que no es algo que sea nuevo, ya viene de un viaje. Creo que Goethe en su momento, un romántico, digamos, que tuvo mucha influencia en la poesía, pero en un científico también, que se puso la pregunta de cómo es que estamos dejando de lado nuestra vivencia como seres humanos, nuestra experiencia individual a la hora de investigar algo. Y cuando recién vos decías, bueno, cómo traer todo eso al contexto de actuación, la propia vivencia, la propia experiencia es lo que nos da el termómetro de lo que está sucediendo ahí. Nuestra propia percepción de lo que está sucediendo en ese entorno, en ese contexto, es lo que nos va a definir nuestra capacidad de actuar, como dice Otto también, ¿no? Cómo construimos esa disposición interna a partir de nuestra propia vivencia, que va a ser diferente, la tuya y la mía, pero estamos compartiendo en un espacio. Y él habla del empirismo delicado, él habla de una forma de hacer ciencia, de una forma de abordar los procesos, que tiene una parte empírica, porque tiene un método y una forma de abordarlo, y al mismo tiempo acepta de que el ser humano tiene una cualidad estética, tiene una forma de abordar las cuestiones, que tiene la capacidad para sentirse parte. Y eso es algo que de alguna manera él proponía en su forma de hacer ciencia, y propone, porque hay muchos que lo han continuado. ¿Cómo podemos observar el mundo desde una mirada en la cual nosotros somos parte de eso que estamos observando? Y eso que estamos observando, al mismo tiempo que lo estamos observando, con nuestra forma de ver, está siendo transformada, porque soy alguien que tiene una forma de ver las cosas, ¿sí? Ahí hay una participación profunda en nuestro rol como especie, que ha sido dejada de lado por las ciencias, y ha sido dejada de lado por la forma de gestionar, ha sido dejada de lado por el management, por la forma de entender los negocios, en donde el foco está puesto en el resultado y no en el proceso, en donde el foco está puesto en continuar cierto patrón y creyendo que no tenemos la capacidad para transformarlo. Entonces, ¿cómo lo llevo a mi actuar? Creo, y hace unos días conversando con un gran amigo hablábamos de eso, yo creo que gran parte de mi trabajo tiene que ver con estar presente en esos contextos y de estar muy conectado con lo que me está sucediendo a mí y ser un termómetro o un órgano de percepción de eso que está sucediendo. Yo te decía, el ser humano es el instrumento más preciso que existe. No hay instrumento para censar
más perfecto que el del ser humano. No vemos en píxeles, no vemos en bits, no escuchamos en bits. No separamos las cosas con nuestra forma de percibir el mundo. No existe en la tecnología que hemos construido nada que sea capaz de igualar eso. Entonces, en nuestra naturaleza está la unión, está el todo. Y hemos construido herramientas a las cuales confiamos, y muchas de ellas las necesitamos, que han separado el mundo en partes para poder entenderlo o controlarlo. Esta precisión de los instrumentos relacionada con la intensidad en la que percibimos también, hace que muchas veces el instrumento se agudice, se ponga crónico también. ¿Qué hace Martín? ¿Qué prácticas ha descubierto para calibrar nuevamente el instrumento? Específicamente en espacios donde es necesario sostener tensiones, es necesario sostener paradojas, es necesario sostener los sentimientos naturales que vienen de este termómetro de sentir nuestro tiempo y cosentir nuestro tiempo. Esto, poner los pies en la tierra, encontrar algún contexto en donde estemos más rodeados de vida que se produce a sí misma, estar en bosques. Intento lo más que puedo salir a la naturaleza lo más salvaje posible, porque hay algo en esos entornos que el solo hecho de estarlo genera, y no lo digo yo, hay neurociencias que hablan sobre cómo el estar en contextos salvajes también nos ayuda a regenerar aspectos de nuestra psiquis y de nuestra emocionalidad e incluso de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y entonces intento estar afuera lo más que puedo, eso como una práctica, y de caminar en la naturaleza. Y he descubierto en la escritura algo que también tiene cierto proceso de agudización, porque la escritura, cierta forma de escritura es en sí misma una forma de observarme, una escritura que se concentra en la experiencia de las cosas que yo hago. Yo escribo mucho después de ciertos procesos, incluso después de esta conversación, algo voy a escribir, que me permita no plasmar lo que pasó, no una bitácora, sino la vivencia, escribir sobre esa vivencia. Y el escribir sobre ciertas vivencias me hace ver lo que pasó, al mismo tiempo de que descubro cosas que puedo tener en cuenta para los próximos encuentros. Entonces en la escritura también encuentro cierto espacio para encontrarme y para también redondear ciertos procesos internos. Y cuando hay tiempo y es posible, la observación de la naturaleza, de algún fenómeno en la naturaleza, y acompañarlo durante un tiempo, donde hay ciertos ejercicios y prácticas que me gusta hacer, también me ayuda a estar con atención puesto en aquello que está produciéndose, que está emergiendo, y la naturaleza para eso es nuestra gran maestra. Bueno, Martín, has hablado del empirismo delicado de Goethe, que es una respuesta a este empirismo separador, objetivante, y de lo subjetivo como algo que no debería aportar a esa lectura. Trabajas con el activismo delicado, del que me gustaría preguntarte en unos minutos. Y en esas dos definiciones, como en orilla, futuro, hay una paradoja entre un lanzarse y un devolverse. Me gustaría profundizar en esta visión que tú planteas y que plantea la paradoja, y sostener la paradoja del tiempo como experiencia vital. Es decir, cómo se ha visto hasta ahora y en realidad cómo la revelan ustedes, que en realidad es como la sentimos diariamente. Sí, quizás para empezar, contar de que el activismo delicado, hay un parafraseo de Goethe claramente. Es un campo de trabajo
que proviene de Alan Kaplan, su Davidoff, de Proteus, que es una organización en Sudáfrica, con quienes hace muchos años también tengo una relación de amistad y de trabajo juntos y de investigación. Y creo que trae la palabra del activismo desde el lugar de que todos nosotros somos de alguna manera actuantes en el mundo. Desarrollamos una actividad, ponemos nuestras manos en cosas que hacemos y desarrollamos, y eso de alguna manera tiene un impacto en el mundo en el que actuamos, en nuestros contextos. Y tal vez algo que proviene de Goethe, y Alan y Sue lo toman fuerte, y para mí es algo que yo observo mucho, es eso sobre lo cual estamos trabajando está embebido en un contexto. Hay una relación entre el adentro y el afuera, entre esta conversación y todo lo que fue necesario para que esta conversación suceda, y todo lo que está sucediendo mientras esto está sucediendo. Hay una relación entre todo eso. Y tenemos la capacidad de reconocer ciertos aspectos que provienen de su interioridad y ciertos aspectos que son de su contexto. Y entender de que todo sucede en contexto. Una planta sin contexto no podría vivir. Así como nosotros, si no tuviéramos un contexto, no podríamos vivir. No tendríamos de dónde agarrarnos. Entonces esa relación construye, desarrolla. Y en el activismo delicado tal vez algo que es central es entender de que esa dinámica tiene que ser observada, y de que esto que hablábamos de nuestra propia interioridad en los procesos, al actuar en procesos sociales, nuestra propia interioridad pasa a ser un elemento muy importante a la hora de facilitar. Y que se vuelve delicada porque incorpora esa observación y el contexto en el que está operando al mismo tiempo. Hay una lectura de lo que sucede en el contexto y al mismo tiempo una lectura de lo que sucede internamente, y está la agenda, y están las personas, y están los problemas, y hay un montón de cosas. ¿Cómo podemos generar un espacio interior para que todo eso viva dentro nuestro? Si nos quedamos atados solamente a la agenda, por ejemplo, de algo que tiene que suceder, quizás nos estemos perdiendo de algo mágico que sucede, tal vez en la primera pregunta que ponemos en una conversación, que abre algo completamente diferente a lo que imaginábamos o lo que queríamos que suceda. Y se revelan un montón de otras cosas que no estaban previstas. Entonces tal vez el activismo delicado en estos tiempos busca conectar, busca integrar, busca habilitar espacios que permitan que las cosas sean dichas, que no perdamos tiempo, que abracemos lo que está sucediendo, integrando la mayor cantidad de aspectos posibles y que vivan dentro nuestro, y actuemos desde ese lugar y no nos perdamos la oportunidad de dejar algo fuera, que siento que a medida que vamos dejando cosas afuera, nuestra visión, nuestra forma de ver y nuestra forma de actuar se va simplificando, en el sentido de pierde fuerza, ¿no? Me interesa mucho esto de la disponibilidad de ese espacio interior para permitir que el devenir, que el destino, estábamos hablando ahora, que el devenir siga un curso y observar y estar disponible para ese curso. Y este es un espacio sobre el presente, sobre cómo llegamos, sobre cómo estamos disponibles para este presente, pero también quiere ser un espacio para imaginar futuros. Un imaginatorio, dice Víctor, co-creador de este proyecto. ¿Imaginas el futuro como te imaginas los futuros? Tienes 2 hijos. ¿Hay alguna práctica de imaginación de futuro? ¿Cómo es Martín imaginando futuro? Nombraste esto de la disposición y del espacio interior, y yo creo que hay algo en ese crear el espacio interior que para mí va a habilitar el futuro que necesita venir. En la medida que yo descubra más quién soy, en la medida en que siga buscándome en ese viaje, creo que voy a ser capaz de poder responder a los desafíos que van a venir.
Y creo que cuanto más viaje hacia ese infinito interior que existe dentro nuestro, que es lo que somos, más voy a ser capaz de poder acceder a lugares donde es posible actuar poco y cambiar mucho. Hay algo en esa relación entre descubrirme y descubrir el mundo que inevitablemente son necesarios. Entonces creo que el hecho de sentirme en mi propia búsqueda me hace ser bastante positivo respecto al futuro, de hacer mi trabajo y de intentar ayudar a que otros puedan hacer su trabajo también, de traer al mundo los dones que tienen, de traer al mundo su mejor versión y de que descubran de que no es un lugar a donde llegar, sino que es un camino. Pero es un camino que tenemos que hacer individualmente cada uno de nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, me imagino un futuro haciendo el trabajo que tengo que hacer y siendo fiel a las cosas que pienso y siento y intentando ser ejemplo. Si pudiéramos soñar que estamos habitando este mundo en 10 años y que podemos ser testigos de aspectos de este mundo, y si permitimos el optimismo, ese optimismo que nos hace recuperar la agencia, no el optimismo cándido, ¿qué aspectos quisieras ver en esos 10 años a futuro? Si hoy Martín pudiera y tuviera ese poder de poner un pin en 2 o 3 aspectos que soñara ver florecer, ¿cuáles serían esos aspectos? Primero me gustaría ver que no hemos resignado la experiencia humana, una verdadera experiencia humana, de sentir las cosas que pasan, de tener preguntas que nos asombren o que nos pongan en la búsqueda. Siento que estamos yendo hacia un lugar en donde mucho de lo que está sucediendo está buscando simplificar y traer las cosas ya preformateadas, en donde nuestra participación es casi nula, acerca de la información, de las decisiones, de lo que tenemos que consumir, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo tenemos que ser en las relaciones. Hay un montón de cosas que ya pareciera ser que están listas para que las usemos. Y me parece que si en 10 años seguimos manteniendo la capacidad de poder ser fieles a lo que nosotros experimentamos internamente y actuar en consecuencia, creo que vamos a haber salvado gran parte de la especie, porque a medida que nos vayamos adormeciendo en ese sentido, nos vamos distanciando también de ese rol que cumplimos como especie, de censar a la Tierra a través de nosotros. Nosotros cumplimos ese rol en este momento. La Tierra se ve a sí misma a través de nuestros ojos. Entonces, si vamos a resignar esa capacidad, bueno, tenemos una responsabilidad en lo que viene. Creo que eso es algo que yo voy a trabajar activamente para que no suceda o suceda lo menos posible. Y por otro lado, el reconocer que hay ciertas cosas que son exceden a nuestra comprensión y exceden a nuestra capacidad de asombro, porque siempre nos van a asombrar. Entrar en un bosque de lengas en la Patagonia y caminar ese lugar rompe estructuras que tenemos internas. Y esa vivencia de cierta rotura interna de estructuras trae cosas nuevas. Y para eso tenemos que estar dispuestos, y para eso tenemos que aceptar que no sabemos todo, y tenemos que tener cierta cuota de humildad ante los procesos de vida. Hay procesos de vida que nos van a tener que seguir asombrando y nos van a tener que seguir invitando al bosque, si no vamos a dejar de ir al bosque. Traigo algunas palabras de este glosario para crear esta disponibilidad, este espacio, esta amplitud. Lo delicado
lo elegante, lo simple y el asombro. ¿En qué lugares, de los distintos lugares donde te mueves, ves que esas palabras están empezando a emerger? Y por otro lado, ¿en qué lugares quieres seguir afilando la pala? Creo que estoy observando que hay lugares en donde tal vez de haber hecho un viaje hacia la complejidad y de las partes, equipos de trabajo en donde han hecho planificaciones muy complejas y han querido llegar a la causa de la causa de la causa de los problemas y han llegado a esa cantidad de complejidad que es inabarcable para un plan de acción, digamos. El volver a tomar una perspectiva del todo hace que ciertas intervenciones muy simples, con ciertas preguntas muy simples pero cargadas de todo ese empirismo, porque hay mucha empiria necesaria para poder llegar a la simpleza, genere una transformación grande. Hacer una pregunta adecuada, en el contexto adecuado, con el tono adecuado y la preparación adecuada, puede ser muy simple y muy complejo a la vez, porque hay algo necesario, un contexto necesario para que eso suceda, pero veo que en esos lugares, y pasa en contextos empresariales que uno a veces se imagina que son más reticentes a volver a las ciertas simplezas, sucede. Personas que se animan a hacer preguntas valientes, desafiar estructuras, de cuestionar patrones que se vienen repitiendo, de poner en evidencia ciertas cosas que son las que nos llevaron hasta acá. Y cuando eso sucede, ahí viene el rol de quienes facilitamos, desde ayudar a que ese fuego que comienza a emerger sea alimentado y que sea contribuido por otras personas. Ciertas preguntas, ciertos comentarios muy sencillos activan inteligencias colectivas que están adormecidas por culturas, por miedos, por cosas que al final son las que nos separan. Pero en esa valentía hay delicadeza, hay simpleza y creo que hay una capacidad de agencia. Y creo que cuando las personas sienten que eso es posible, se entusiasman porque dicen, yo tengo posibilidad de transformar. Y se me escucha. Creo que ese lugar de la simpleza es algo que está apareciendo. Como ya hay mucho dicho. Bueno, entonces, ¿quién sos? ¿Qué querés hacer? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué tenemos esta empresa? ¿Para qué tenemos esta organización? ¿Qué nos une? Son preguntas simples, dichas, ¿no? Pero que abren una conversación que revela quiénes estamos siendo y hacia dónde estamos yendo. Y creo que tu otra pregunta tenía que ver con dónde me gustaría. ¿Y dónde estás afilando tu pala? ¿Dónde estoy afilando mi pala? Creo que tiene que ver con que esos espacios habiliten, que esos espacios las personas se sientan a gusto de entrarse tal cual son. Que creo que en muchos de los contextos que hemos creado como organizaciones, ese espacio de decir lo que yo realmente siento y creo no ha sido entrenado suficiente. Porque estamos mucho más enfocados en que las personas resuelvan los problemas más que las observemos juntos. Entonces ahí crear un contexto en donde podamos cada uno y cada una traer nuestra forma de observar esa cuestión y libremente poder traerlo y observar juntos y crear esas condiciones, eso creo que eso es un lugar en donde yo quiero seguir afilando mi pala, porque creo que es algo donde se está generando valor. Y que esa observación tiene tanto que ver con nuestra capacidad de pensar esa situación y entenderla como nuestra capacidad de responder. Entonces hay una integración ahí entre el pensar y el hacer en observar juntos, que creo que empieza a cobrar más relevancia. Y no es que querer transformarlo ya de una, sino observarlo, dedicarle tiempo a la observación de los fenómenos en los cuales estamos dentro, sea una empresa, sea un problema en una organización, sea ver la historia de una organización y ver, mirá, hemos construido todo esto, ¿qué dice esto de nuestra forma de ser? Eres un observador y has entrenado tus objetos de observación
Y más adelante vas a escribir sobre esta conversación en este ejercicio de raíz, de enraizamiento que haces. ¿Podrías darnos algún adelanto de eso que va a aparecer en tu texto, que has visto en esta gimnasia de la conversación y que ha aparecido de Martín que no había aparecido antes? Podría decir de que hay algo en relación al nerviosismo que tenía antes de llegar, ¿no? Lo hemos hablado un poco antes, ¿no? De sentir como... y que es necesaria también, porque es lo que nos pone en la posición de estar abiertos, ¿no? Si no hubiera asombro ya sabría lo que iba a suceder acá y no... y me entusiasma lo que estoy sintiendo en este momento en relación a las preguntas y a cómo en una conversación entre dos nos vamos preguntando mutuamente, ¿no? Mi respuesta es una pregunta para vos también, que seguramente hace que tu pregunta se formule dentro tuyo y vuelva como una... Y eso para mí es un arte. Y el cómo se construye una conversación a partir de esa integración entre lo que vos estás viendo y lo que yo estoy viendo, de lo que va emergiendo en esta conversación, en este momento me tiene entusiasmado. Digo, me pondría a escribir sobre eso. Y el efecto que tiene en mí, porque generalmente estoy del otro lado y estoy haciendo preguntas. Y esta vez me toca estar del lado del respondiente y eso también me trae semillitas de cosas interesantes. Gracias, Martín Bunge, por venir a Orilla Futuro. Larga y buena vida. Gracias, igual. Hasta pronto. Gracias.